Lo voy a presentar porque con él vamos a estar hablando largo y tendido acerca del cerebro del líder y cómo hacemos entonces para cerrar todo esto con un gran moño dorado y empezar a implementarlo, por supuesto, como para que no quede acá y nada más. Él es Mauricio Bock. Es presidente del Institute of Neurocoaching, es máster en neuropsicología por la Universidad de Alcalá en España, tiene una maestría en ingeniería del management en la Universidad de París, Francia, y además es speaker en TEDx y columnista en Publi Metro. Bienvenido, Mauri, muchas gracias por sumarte y por estar acá con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, gracias a toda la audiencia, ¿no? Todas estas personas que hoy domingo han decidido seguir aprendiendo, seguir, digamos, destacando las mejores prácticas, información muy valiosa la que han venido compartiendo los demás invitados, así que espero estar a la altura. Acá me veo un poco despeinado, pero ahí estamos. Así que, pues no, encantadísimo. Yo creo que vivimos, obviamente, y lo han dicho varios, ¿no? Periodos muy, digamos, inéditos de alguna manera, un periodo inesperado con todas estas transiciones que estamos abordando en la vida, ¿no? En todos los ámbitos realmente, y que requieren de una nueva mirada sobre lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, Mauri. Sí, lo cierto es que nos exige por lo menos empezar a desarrollar cosas que capaz hasta ahora no habíamos desarrollado o no se nos había ocurrido que era importante desarrollar. ¿Querés contarnos un poco por qué es tan importante que un líder empiece a trabajar en todas estas habilidades que estuvimos viendo hoy, como la gestión emocional, la comunicación asertiva, la creatividad y la resiliencia? Sí, yo partiría por primero preguntarnos para qué liderar, ¿no? Entonces, ese concepto es algo muy importante de definir de alguna manera para entender realmente cuál es la finalidad. Y en realidad es que el liderazgo está presente en todo momento en nuestra vida porque parte de la toma de decisiones que nosotros hacemos y cómo nosotros estamos logrando nuestros cometidos, ¿no? Nuestros objetivos y demás. Cuando hablamos de liderazgo es importante hablar que existen diferentes, digamos, índoles que van a permitir transformar el rol de una persona en el rol de ser un líder. Y desde nuestro estudio, donde hemos montado el programa Leader Coach, desde un inicio hemos hecho una investigación muy profunda, ¿no? Sobre, digamos, los diferentes líderes. Esta investigación nació en la época en la cual yo trabajaba en Great Place to Work, donde pude visitar muchísimas compañías alrededor del mundo, incluyendo obviamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, y también abordar estudios de casos de otros países. Y hemos descubierto algo muy importante, muy interesante, es que el liderazgo en términos general, digamos, requiere de tres grandes esferas en las cuales podemos nosotros desempeñarnos de una manera más consciente. Típicamente se habla que liderar es influir en otras personas y eso es simplemente una parte chiquitita, porque el liderazgo nace realmente de entender que tiene que ver con las relaciones humanas. Y el principio de las relaciones humanas está enfocado en, digamos, establecer los lazos, diría yo, más importante de la vida, ¿no? Y esos lazos tienen que ver con una emoción, un sentimiento y una filosofía, que es principalmente las relaciones de confianza. Si no hay confianza, no hay liderazgo. Si no hay confianza, desconfiamos. Si desconfiamos, entonces no hay posibilidad realmente de poder lograr reintegrar una relación, ¿ok? Pero lo que debemos entender, Andrea, principalmente es que el liderazgo no nace de querer influir de manera directa a las personas, sino que deben hacer principalmente de poder empezar a entender que existe una relación de la cual no nos podemos deslindar. Y esta relación es la relación con uno mismo. Por ende, el liderazgo parte de poder trabajar sobre nuestra relación con nosotros mismos
para poder confiar en nosotros, y si confiamos en nosotros, por ende vamos a poder liderar en nuestra propia vida, en nuestro propio entorno, ¿no? Individual, sabiendo tomar mejores decisiones para nosotros, sabiendo, digamos, tomar decisiones que van a ser nutritivas de alguna manera para nuestra mente, nuestra alma, para nuestro corazón o nuestras emociones, y a partir de ahí empezar entonces a elevar nuestra autoconfianza en lo que estamos haciendo. Por ende, las decisiones son clave y consecuentes en nuestro estado anímico. Y hay que saber que para poder liderar, y ya lo vamos a hablar, digamos, en poquito, ¿no? Sobre el cerebro del líder, debemos nosotros enfocarnos en un estado emocional óptimo. Por ello que debemos trabajar profundamente en el liderazgo nosotros mismos, ¿no? El ser consecuente con lo que estamos haciendo, congruente con lo que estamos diciendo y haciendo también. Es solo ahí, solo cuando nosotros logramos llegar a esta escala del autoliderazgo, ¿sí? Que vamos a entonces poder empezar a desarrollar otro tipo de relaciones con los demás. Siendo nosotros óptimo en nuestro estado anímico, entonces vamos a tener la posibilidad, ¿no? De trabajar en las relaciones con los demás. Estas relaciones, ¿no? Si existe confianza, van a lograr transformar la relación en una relación en liderazgo en otras personas. Y la tercera esfera que hemos estudiado en el Institute of Neurocoaching para desarrollar el modelo Leader Coach está orientada principalmente en la confianza hacia el futuro. De nada sirve confiar en ti, confiar en los demás, liderarte a ti mismo, liderar a los demás, si es que no tienes una perspectiva óptima o positiva sobre lo que puede venir. Es tan solo cuando tú tienes confianza hacia el futuro, cuando tú vas a poder liderar en oportunidades. Por ende, estos tres puntos de arranque, ¿no? De partida, desde ya nos da un mensaje importante para que nosotros podamos construir la mejor calidad de relaciones. Cuando estamos trabajando en nosotros mismos y en la relación con los demás, estamos desarrollando lo que se llama la inteligencia emocional. Cuando estamos trabajando en la relación con los demás y con el futuro, estamos desarrollando lo que llamamos la inteligencia, digamos, social. Y cuando estamos trabajando en la confianza hacia el futuro y la confianza sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a poder desarrollar lo que llamamos la inteligencia creativa. Creo que tengo un problema con la cámara. Permíteme. Sí, Mauri, creo que sí. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Hoy más temprano hablábamos con Fernanda de asertividad y por supuesto que esto incluye la parte de autoconfianza. Y sí es cierto que es muy difícil que uno pueda tener éxito en el liderazgo en los otros sin esa confianza en uno mismo. Y eso tiene que ver con poder desarrollar todas las habilidades de liderazgo. Entonces, ¿cómo crees vos, Mauri, que puede afectar que una persona tenga una baja confianza en sí misma, un bajo nivel de autoconfianza y que quiera, por ejemplo, liderar un proyecto o liderar un equipo de trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias o qué es lo que puede ocurrir en ese caso? Bueno, concretamente lo que sucede cuando tenemos una confianza disminuida en nosotros, no vamos a confiar en nuestras propias tomas de decisiones y podría retrasar tremendamente el proceso, digamos, de cualquier proyecto, porque si no estamos confiando que estamos haciendo las cosas bien o de manera correcta, por ende no vamos a confiar que el resto de las personas tenga ese criterio. Y eso va a hacer que pasemos mucho tiempo, por ejemplo, en reprocesos, es decir, volver a empezar y volver a empezar o postergar decisiones hasta tener toda la data, toda la información o seguir buscando información. Y eso afecta tremendamente. Eso le pasa mucho a los coaches tradicionales, diría yo, porque nunca se sienten suficientemente en confianza para empezar a hacer sesiones de coaching. Por ende, toman miles de cursos
y nunca se siente satisfecho, ¿no? Y eso es muy importante que se pueda trabajar, ¿no? En las personas, haciendo un poco de retrospección, qué es lo que he hecho y qué me ha funcionado en la vida, qué cosas me han dado, digamos, grandes resultados y éxito en otros ámbitos y cómo puedo yo replicar o buscar dentro de mis propios recursos personales, ¿no? Esa fuerza de voluntad y también de convicción de que puedo lograr mejores resultados. Entonces, por ahí parte, digamos, lo que podría ser, digamos, un efecto, pensaría yo, disfuncional cuando no tenemos suficiente autoliderazgo. Muchas gracias, Mauri. ¿Y cómo hacemos nosotros si queremos esto que vos decías al principio de influenciar en los demás y demás? Si nosotros queremos ser líderes de un equipo o de un emprendimiento o de un proyecto o de un grupo de personas por lo que fuera, y queremos liderar en eso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta, más allá de ese autoliderazgo que supongamos que ya lo venimos trabajando, para poder empezar a liderar en otros? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Bueno, lo primero es entender qué recursos se necesitan en un proyecto, a saber, recursos tanto económicos como la parte, digamos, de los recursos técnicos o de proveedores, ¿no? Si es un proyecto que requiere, digamos, insumos, debemos también conseguir toda esa parte. Pero lo segundo tiene que ver con otro tipo de recursos, que son los recursos intelectuales, es decir, digamos, el capital humano, ¿no? Y este capital humano conforma el equipo. Entonces, tan importante como tener una idea es tener el equipo que realmente pueda transformar esta idea en realidad. Y eso tiene que ver en poder confiar, ¿no? Sobre los conocimientos que pueda tener el equipo, de manera a poder delegar en ello las tareas, ¿no? El grave error es pensar que debemos saber absolutamente todo, ¿no? En un proyecto. Y en términos general no se trata de eso, se trata principalmente de construir un equipo multifuncional en el cual, digamos, cada persona va a aportar desde su expertise. Por ende, una gran importancia, ¿no? Para poder construir equipo es saber seleccionar. Y saber seleccionar es la clave que va a permitir que el equipo sea un equipo de alto rendimiento. Muchas gracias, Mauri. Muy clara la respuesta. Es interesante verlo como en cuestiones de recursos. Tenemos por acá una pregunta de nuestro amigo Ángel Quirós que dice, teniendo en cuenta que el liderazgo parte de uno mismo, ¿en qué se diferencia con el autoliderazgo? El autoliderazgo principalmente está orientado en poder ser consecuente con nuestras decisiones. Si yo digo, por ejemplo, voy a, no sé, me voy a, al gimnasio, ¿no? Me voy a fortalecer físicamente, ¿no? Si yo no confío que voy a poder hacerlo, entonces realmente no estoy pudiendo liderar en mí mismo, ¿no? Y si yo pienso así de mí mismo, voy a pensar así de los demás también. Entonces, el liderazgo sí parte de uno mismo, parte de encontrar estas fortalezas, encontrar el motivo por el cual queremos hacer las cosas y empezar a liderar en nosotros en lo que he definido como el autoliderazgo. Muchas gracias, Mauri. ¿En qué lugar juega el autosabotaje en todo esto? ¿Es una Mira, falta de tiempo con uno mismo? bueno, es muy interesante porque el autosabotaje suele ocurrir cuando estamos muy próximos a alcanzar una meta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, que es un cerebro que es de búsqueda de recompensa permanente, ¿no? Cuando está en el camino para lograr esta meta, disfruta muchísimo, disfruta, digamos, esa posibilidad, digamos, de resiliencia, de lograr las cosas, de alcanzar, de ser reconocido por este movimiento. Entonces, pero cuando ya estás cercano, ¿no? A tu meta final, tu cerebro te dice, oye, pero ¿y después qué va a pasar? ¿No? Ya se acabó, digamos, esta adrenalina, ya se acabó esta dopamina y todos los neurotransmisores que me hacían feliz. Entonces hay muchas personas que antes de llegar a esta meta
prefieren retroceder y volver a empezar una experiencia similar y de esta manera no logran llegar hasta la posibilidad de progresar. Por ende, para poder ayudar a nuestro cerebro en encontrar el sentido y no hacer autosabotaje, es importante que podamos nosotros tener metas a diferentes escalas. Y eso tiene que ver con tener una visión a futuro construida, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Es decir, tengo mis metas del mes a mes, para darte una idea, que podrían ser a corto plazo, tenemos mis metas tal vez a 2 años, 3 años, ¿no? Que sería mediano plazo, y luego tengo mis metas a 5 o a 10 años, ¿no? Y eso nos permite ver que entonces cada escalón va a ir sumando hacia un objetivo final. Ahora, claro, pensar en un objetivo a 10 años puede asustar, ciertamente, pero también hay que entender que la experiencia va a ir afinando esta meta a largo plazo. Y es interesante también, Andrea, porque yo he sido coach de CEOs de muchas compañías, dentro de los cuales he sido coach de una empresa, bueno, del CEO de una empresa japonesa, ¿no? De automóviles. Y ellos tienen una planificación a 100 años, imagínate. Qué interesante, Mauri, trabajar con eso, porque claro, uno lo ve a 100 años y uno dice, ok, yo de acá a 100 años espero no estar para verlo, ¿no? Entonces, claro, qué grandeza de planteárselo así, porque claro, es algo que yo no voy a ver, es algo que no es para mí y es algo que va a quedar para otros. ¿Qué tan importante es que esas metas sean flexibles? Porque, a ver, ninguno de nosotros hubiera planificado una pandemia para el 2020 y en el caso que en el 2015 nos hubiéramos puesto una meta a 5 años, seguramente se vio totalmente bajo los efectos de un tsunami con lo de la pandemia. Entonces, es importante que esas metas sean flexibles, se pueden ir adaptando, o cómo hacemos nosotros para establecerlas hoy, que sean como un punto y que después, como vos decís, se vayan afinando. ¿Qué podemos hacer ahí? Y ya después nos vamos al cerebro del líder. Bueno, mira, sí, yo creo que es importante primero entender que entonces el liderazgo no es para uno mismo, sino para dejar una huella en el mundo, pero que esta huella ayude a mucho más personas. Por ende, hay una consecuencia directa sobre el liderazgo. Cuando hablamos de un liderazgo, digamos, desde el ego, obviamente es un liderazgo que busca solo, digamos, una retribución inmediata. Pero cuando hablamos de un verdadero liderazgo, ¿no? Un liderazgo que tenga toda esta, pensaría yo, toda esta connotación de servir, ¿sí? Es donde entendemos que el objetivo de un líder es ayudar a demás personas, ¿no? Y no solo en tu vida, sino que más allá de tu vida. Y eso es el concepto muy importante y crítico también que debemos tomar en consideración a la hora de hacer un emprendimiento. Yo creo que los emprendedores muchas veces solo ven, digamos, la búsqueda de una retribución económica inmediata y a corto plazo, pero no están construyendo una organización que podría ir más allá de su propia vida. Mira, las empresas más importantes en el mundo ya no viven sus fundadores. Podemos hablar, por ejemplo, no sé, de Apple, que es la más cercana, ¿no? Pero podríamos hablar de Ford, o podríamos hablar de bancos, o podríamos hablar, digamos, de cualquier tipo de empresa, sabiendo que cualquiera de estas empresas, salvo las empresas estatales, ¿no? Nació de una persona o de un grupo de personas que han pensado realmente en hacer algo muy importante para el mundo primero, ¿no? Y dos, que puede ir más allá de sus vidas. Y tres, tomando todo esto en consideración y liderando desde esa óptica, han logrado que estas empresas sean y sigan siendo de las empresas más estables en el mundo. Muchas gracias, Mauri. Súper interesante lo que nos contás. Y quiero que hagamos así como un clavado de 10 metros de altura directamente hacia el cerebro del líder. ¿Qué tenés para contarnos acerca del cerebro del líder y por qué es importante que nosotros en nuestra capaz cotidianeidad lo tengamos en cuenta? O capaz, ¿por qué lo digo? Porque capaz parece como algo
muy científico, muy sofisticado, y entonces yo en mi casa, ¿por qué me va a importar a mí el cerebro del líder? ¿Querés contarnos un poco más acerca del cerebro del líder y por qué es importante tenerlo en cuenta? Gracias, Andrea. Bueno, lo que nosotros hacemos en el Institute of Neurocoaching son investigaciones, ¿no? Todos los programas que salen del Institute of Neurocoaching han iniciado, ¿no? En un estudio profundo del comportamiento humano desde la neurociencia, ¿no? Es por eso que lo llamamos el Institute of Neurocoaching, porque están todos los componentes, digamos, de estudio científico, ¿no? Con base en neurociencia. Por ende, cuando hablamos, digamos, del cerebro del líder o hablamos de liderazgo, hablamos de, digamos, programas que tenemos, ¿no? Sobre diferentes índoles, Padres Coach, para darte una idea, el tema de Agile que tú hiciste, ¿no? Parten de la construcción metodológica, científica, para poder corroborar que lo que estamos diciendo es algo verídico, es decir, que se puede corroborar por la ciencia y que puede ser expandido, ¿no? Como modelo en diferentes culturas, ¿no? O dependiendo del alcance, en diferentes tipos de compañías, ¿no? Entonces, es normal y natural que una de nuestras investigaciones sea acerca de liderazgo, ¿no? Y para entender el liderazgo debemos entender qué pasa en el cerebro de los líderes, por un lado. Y por otra parte, nos hemos hecho la pregunta a la inversa. Si existen líderes, existen seguidores. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de los seguidores? ¿Por qué quieren seguir a líderes? Eso lo vemos en todas las apps de redes sociales, ¿no? ¿Por qué una persona tendría tantos millones tal vez de seguidores? ¿Por qué otra persona, por más que tenga cosas importantes que decir, no tiene seguidores? Bueno, no todo es marketing, sino que se trata de poder calar en las personas e ir construyendo algo que sea de valor, ¿no? Yo veo muchas redes, ¿no? Donde los protagonistas lo único que hacen es, digamos, comprar followers, ¿no? Para eso tienen su presupuesto de marketing, no está nada mal. Pero luego solo les venden cosas, o sea, no están agregando un valor. Y a la final lo que sucede es que esos followers se van. El verdadero líder, en realidad, no trabaja con un afán de egocentrismo, sino que nuevamente con el afán de servir, ¿no? Y ese servicio que da en el que sigue, o el seguidor, el follower, ¿no? Va a transformar, digamos, el raciocinio bajo el cual este follower o seguidor está tomando decisiones. Cuando estudiamos, ¿no? ¿Qué sucede a nivel, digamos, del cerebro de los seguidores frente a estímulos de grandes líderes, ¿no? Vemos que existe un alivio en su estado emocional. Es decir, que lo que hace un verdadero líder es hacerte pasar, ¿no? De un momento, por ejemplo, de ansiedad a un momento de tranquilidad y de, digamos, de estado óptimo. Cuando esto sucede, el cerebro entiende que ese estímulo es importante para él y como entiende que este estímulo es importante para él, va a generar lo que llamamos, digamos, una explosión, ¿no? De dopamina en el cerebro. Y esa sensación de bienestar que te da la dopamina es instantánea, pero también es adictiva. Por ende, cuando hablamos de líderes, hablamos de fans. Y sabemos que los fans que los siguen, ¿no? Son personas que a cada vez que van a tener el estímulo de este líder, van a volver a producir la dopamina que va a hacer que esté constantemente detrás. Entonces, un poco de teoría, pero es importante saber que esto lo hemos visto. Nosotros contamos con electroencefalogramas, tenemos los eye trackers, los face reader, podemos realmente ver y apreciar que eso sea cierto. A la gran diferencia de hacer un estudio que sea, por ejemplo, de encuesta únicamente, la lectura del cerebro en tiempo real
no miente o no permite a la persona mentir. Cuando le preguntamos a una persona, ¿no?, sobre su punto de vista y quién es para él un gran líder, pues nos damos cuenta que la respuesta siempre va a ser socialmente correcta, es decir, una búsqueda de alguna manera de poder complacer a quien le hace la pregunta. Entonces, no hay ciencia más cierta hasta este momento, ¿no?, que lo que es la neurociencia para validar hipótesis que uno puede tener. Entonces, dicho esto, ¿no?, la importancia del liderazgo nos lleva a nosotros, desde el Institute of Neurocoaching, a poder ir a buscar la información que nos facilite entender mucho mejor, primero, qué hacen los líderes; dos, por qué tienen tantos followers o por qué los siguen y los siguen siguiendo, ¿no? Y tres, lecciones aprendidas que podríamos replicar. Entonces ahí va. Lo primero en entender es que el seguidor va a tener este alivio, lo hemos dicho. Por ende, el líder tiene que saber manejar diferentes tipos de estímulos, pero para lograr esto, y en la búsqueda, digamos, de entender qué hacen los grandes líderes para poder calar en la transformación de las personas en esa fase de alcance hacia, digamos, mejores resultados, pues lo que sucede o lo que valoran las personas principalmente es el raciocinio del líder. Es decir, cómo el líder está tomando decisiones. Una de las grandes necesidades psicológicas de las personas es poder encajar, así de sencillo. Todo lo que hacemos en la vida es en búsqueda de poder encajar en la sociedad. Y debemos entender que el cerebro del líder tiene 5, digamos, aristas muy importantes. Una que vamos a llamar el cerebro social. Y tiene que ver con esta parte que le menciono, que tiene un fundamento, ¿no?, desde la necesidad psicológica de la aceptación. Es decir, encajar, ¿para qué? Para ser aceptado. Todo lo que hacemos es para lograr ser aceptado por los demás. Es decir, el reconocimiento de los otros nos importa tremendamente. Por ende, podemos entender que el cerebro del líder en esta fase de cerebro social responde a la naturaleza humana en poder obtener aceptación por parte de los demás. Si no hubiese aceptación, no sería un líder. Así de sencillo. No hay un líder sin seguidores. Si no, pues simplemente no se llamaría líder. Alguien tiene que poder liderar, ¿no? Entonces, este cerebro social se va construyendo con las relaciones. Es decir, que el primer componente del cerebro del líder, que es el cerebro social, nos dice que un gran líder es una persona que sabe comunicarse, es una persona que logra la conexión social con el interés social, porque es solo cuando estamos juntos que nuestro cerebro funciona mejor. Ese es el primero. No sé si tienes ahí alguna pregunta, si no vamos directamente a lo siguiente. Sí, Mauri, hay una pregunta, pero la dejo para el final porque es como más amplia. Fantástico. El segundo punto en el cerebro del líder es lo que llamaremos el cerebro autoconsciente. Todo líder, ¿no?, tiene que lograr desarrollar en él esta capacidad de autoevaluación de manera periódica y constante. Saber qué estoy haciendo de manera correcta y me está dando resultados, qué cosas no me están dando resultados y debería corregir, y qué cosas debería empezar a hacer, ¿no? Entonces, esta capacidad de ser autoconsciente es ir midiendo los resultados una y otra vez para entender cuál es el impacto que estamos logrando acerca de los mensajes que tenemos por entregar, o de la toma de acciones, o del aprendizaje. Entendamos que el proceso de liderazgo es un proceso de formación, es un proceso de enseñanza que va a buscar generar en los seguidores un cambio de hábito. Por ende, ser autoconsciente es tener la capacidad, ¿no?, de hacernos las preguntas de en qué puedo mejorar. Por ende,
dentro de este concepto existe un subconcepto, subconcepto, perdón, que es la humildad. Todo líder tiene que tener esa capacidad de autoevaluación para poder disminuir el ego y estar mucho más, ¿no? A la altura, diríamos, por ejemplo, de la persona que quiere servir. Tercer componente del cerebro del líder es el cerebro actitudinal. El cerebro actitudinal tiene que ver con la capacidad de automotivación, ¿no? Y de la motivación hacia los demás. Porque eso es la actitud. No existe liderazgo sin actitud hacia la búsqueda y la consecución de ciertos objetivos. Cuando no existe esta motivación, entonces no estamos pudiendo generar lo que llamamos, digamos, conexiones neuronales con otras personas o lo que llamamos, digamos, el cerebro, digamos, espejo, ¿no? Las relaciones, digamos, espejo. Por ende, lo que es el cerebro actitudinal nos lleva a entender que si no hay un objetivo, no hay acciones que tomar. Si no hay acciones que tomar, no hay interés principalmente ni en seguir a alguien, ni de querer liderar a los demás, sino sería puro ego y eso no sirve, ¿no? Punto número 4 del cerebro del líder es el cerebro sensible. Esto tiene que ver con la capacidad, ¿no?, de empatía con las demás personas. La pandemia nos trajo obviamente grandes retos. Un gran líder, sea de una empresa o de un núcleo familiar, ¿no?, tiene que lograr este nivel de empatía para entender lo que está viviendo las demás personas, ¿no? A través de las neuronas espejos, poder observar a los demás, poder entender qué es lo que pueden sentir, poder preguntar, solicitar retroalimentación, solicitar, digamos, ayudar a las demás personas. Eso es parte del cerebro sensible que debe tener todo líder. El líder no es una persona que da órdenes, ¿no? De vez en cuando sí, pero no es su rol fundamental. Su rol fundamental, regreso al principio, es de servir a los demás. Por ende, debemos estar con esa capacidad, no solo de ser humilde, como lo hemos hablado antes, sino que también con la capacidad de empatizar con lo que puedan sentir las demás personas. Y con eso nos vamos al quinto, que es el último, en lo que llamamos el cerebro atento, para lograr todos los resultados anteriores que hemos mencionado, ¿no? El líder tiene que poder tener la capacidad de enfoque. El enfoque es nuestra capacidad de ser consciente en el momento que más deseamos, ¿no?, para poder aprovechar mucho mejor cada situación. Si yo estoy hablando hoy día, en este momento con usted, si estoy mirando mi celular del otro lado, estoy escribiendo por otro lado, mi capacidad de atención se va a ver disminuida. Y si se ve disminuida, me voy a perder de muchas cosas. Entonces, un gran líder, para lograr esta capacidad de atención, puede hacer varias cosas, ¿no? Desde mindfulness, ¿no?, a generar otros hábitos y dejar de lado cualquier cosa cuando está teniendo una situación de conversación a nivel relacional, ¿no? O podría también, justamente, empezar a desarrollar una gran capacidad que llamamos la escucha plena. Muchas gracias, Mauri. Muy interesante lo del cerebro del líder y estos 5 factores o estos 5 componentes, porque en esto del ego de liderar y de querer conseguir seguidores, nos deja sin alguno de estos componentes entrenado. Entonces, cuando uno puede desarrollar los 5 componentes de manera equilibrada o balanceada, ya el ego pasa a un segundo plano y está 100% disponible esa capacidad y esa intención de servir a los demás. Tengo 2 preguntas que están en el chat. La primera es de David, que dice: en medio de tanta revolución de líderes, empoderamiento del ser y salud mental, ¿qué sugerencia darías a esos líderes que precisamente deben liderar a líderes? Sí, muchas gracias, David, por la pregunta. Definitivamente
Hay escalas de alguna manera de liderazgo, ¿no? Sobre todo en organización. Y es importante entender que lo más importante en el líder que está en la cabeza, digamos, de una organización, es que él tiene que ser un experto en salvaguardar la cultura de la organización, ¿no? Entonces, ese es su rol fundamental. No debe ser un especialista en finanzas, ni un gran especialista en venta, ni demás. Tal vez el camino lo llevó, ¿no? En entender muy bien el negocio para llegar a estar ahí, pero más que nada lo que tiene que lograr es cuidar la cultura organizacional. O en un país, un presidente, ¿no? Lograr cuidar la cultura del país y hacer que las cosas funcionen para que esta cultura pueda verse cada vez más nutrida, ¿no? Entonces sí, por ahí parte, pero para ser consciente de ello, nuevamente, debemos quitar el ego, ¿no? Para entender que el rol sigue siendo de servir a los demás. Súper claro, Mauri. Y tengo una pregunta más que dice Sandra. ¿Sería la habilidad de poder corregirse a sí mismo para mejoramiento en el propio liderazgo? Sí, lo que sucede, Sandra, gracias por tu pregunta, por seguirnos. Lo que sucede, Sandra, es que no somos suficientemente objetivos con nosotros mismos y ese es un gran problema. Por eso que es importante que los líderes puedan acudir a un coach que los pueda acompañar en este proceso, en particular en las grandes tomas de decisiones y sobre todo con la capacidad, digamos, de hacer introspección. Porque para lograr ser objetivo con uno mismo, los neurocoaches, en este caso, contamos con grandes herramientas, ¿no? Como digamos, lo que son los test de auditoría cultural para las organizaciones o encuesta 360 grados o como lo que es el test, digamos, de personalidad y otras herramientas con las cuales trabajamos a diario para poder demostrar que no se trata de un punto de vista aislado, ¿no? Sino que se trata también de la percepción que tienen los demás sobre nosotros, ¿no? Y hay que ir midiendo ese impacto en la cotidianidad. Muchas gracias, Mauri. Y para ir terminando la entrevista y la maratón de hoy, ¿cuál sería una última reflexión que nos podrías dejar en cuanto al autoliderazgo? Bueno, yo pienso, muchas gracias Andrea, antes que nada, ¿no? Yo pienso que el autoliderazgo es algo de lo cual muy poca gente es consciente, ¿sabes? Y el autoliderazgo reúne también componentes que muchas veces nos han marcado en la vida. Si uno le hace la pregunta, o le puedo hacer las preguntas a todos ustedes, ¿quién es un gran líder para usted? Pues la respuesta va a ser diferente. Cada uno tiene sus propias referencias, ¿no? De lo que han visto, de lo que han vivido, de lo que han valorado, ¿no? Pero la verdadera pregunta a hacernos cuando uno está liderando en una organización, para darte una idea, es, ¿mis criterios son válidos para esta organización o no lo son? ¿No? ¿Mis criterios son válidos para quiénes? Porque vemos muchas personas que crecen de manera, eh, ¿cómo se dice esto en español? Eh, bueno, que crecen y van contando su propia historia, ¿no? En el mundo. Empírica, esa es la palabra que estaba buscando, empírica. Y el tema es que puede haberle funcionado muy bien a ellos, pero no desde ese lugar no es suficiente para ir a dar lecciones al resto de las personas. Es importante poder ver que ese modelo que nos ha servido a nosotros pueda servirle y ser replicable a muchas más personas. Porque si no, estaríamos nuevamente pecando de ego. Por ende, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero está bien tener un poquito de ego. No, es o tienes o no tienes, ¿no? No se mide de esa manera el ego. Hay que entender que es un gran freno para cualquier líder el pensar solo en su persona o el poder autovalorarse por encima de lo que hay. Tú lo has vivido conmigo, Andrea. Hemos hecho muchos procesos de coaching empresarial y las dificultades están tanto cuando
cuando se hace una encuesta de 360 grados, en la autopercepción. Si esa autopercepción está por encima de lo que los demás están diciendo, ¿no? Hay un problema. Y si la autopercepción está por debajo de lo que los demás están opinando acerca de ti, también hay un problema. Entonces, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y este reajuste no es cómo hago para que los demás piensen diferente, es cómo hago para que yo, mi autopercepción, ¿no? Caiga realmente en cuenta, pueda pisar tierra y realmente entenderme. Por ende, mi recomendación para todos es que puedan ustedes empezar a trabajar con un neurocoach, si así lo ven bien, y poder obtener estas herramientas de trabajar en ustedes mismos, ¿no? Todos sabemos. Y ese es el gran problema, Andrea, es que todo el mundo sabe que tiene que trabajar en sí, pero ¿cuánto lo hacen? Es la verdadera pregunta. Entonces, todos quieren liderar, pero nadie tiene el tiempo ni quiere invertir digamos, contratar a un coach para trabajar con él. Entonces, es incongruente y aún así, ¿no? La gente lo sabe, pero no toma la decisión. Así es, Mauri. Y tenemos una última pregunta de Marta, que pregunta, ¿qué libro recomendarías para quienes queremos ser líderes y conferencistas? Bueno, lo primero a preguntarnos es, ¿para qué ser conferencista? Ser conferencista tiene que ser el resultado, no de un objetivo, yo quiero ser conferencista, sino que hayamos hecho suficientes cosas para que las personas, las organizaciones que hacen eventos grandes, ¿no? Consideren a una persona que haya brindado tantos resultados para considerarlo como un keynote speaker, es decir, como un expositor, ¿no? Es ahí donde te transformas en un conferencista. No es a la inversa, no se trata de ir trabajando el objetivo de ser conferencista. Conferencista no es una profesión, es simplemente, digamos, una consecuencia de mucho trabajo detrás que hayan resultado al servicio de las personas con resultados que se puedan ir replicando. De eso se trata. Súper claro, Mauri. Y quiero que le... ¿Cómo? Y de ahí naturalmente va a salir. Si uno hace las cosas bien, destaca. Cuando destaca, la gente quiere saber cómo ha hecho este personaje, ¿no? ¿Cuál ha sido su historia de vida? ¿Qué cosa puede enseñarme más, ¿no? Ahí nace, no es a la inversa. Muchas gracias. Quiero que le contemos, y bueno, en realidad el que le contemos es que vos le cuentes a la gente, ¿qué se encuentran en ioncoaching.com cuando entran? Bueno, Ion Coaching es una maravilla, es casi adictivo también, te diría. Porque ahí están todos nuestros estudios, todos nuestros papers de investigación. Pueden encontrar, digamos, información. Por ejemplo, hemos hecho temas sobre el fútbol durante la pandemia, ¿no? Hemos hecho temas sobre la salud mental, temas para padres, ¿no? Para padres coach. Tema Agile para emprendedores. Hemos hecho estudios diversos y obviamente muchos artículos también que salen en muchos medios de prensa, pero están todos consolidados en esta página ioncoaching.com. Y ahí tú puedes hacer una búsqueda o por sector o industria, ¿no? O por roles, ¿no? No sé, pues si tú eres gerente de marketing, entonces entras obviamente la industria de marketing, pero también puedes buscar como gerente, ¿no? ¿Qué herramienta puedo yo tener? Y eso te va a nutrir de mucha información. También van a encontrar todos los links hacia nuestras redes sociales y también hacia, digamos, nuestro canal en Spotify para que puedas escuchar a tu ritmo, ¿no? Una serie de audios que tenemos, charlas como la que estamos teniendo hoy, ¿no? Y otros temas mucho más cortitos como cápsulas que te puedan ir ayudando. Entonces, todo eso está ahí en ioncoaching.com y también está dentro de Ion Coaching nuestro link hacia nuestra plataforma de educación online que se llama Ion Educa. Sí, bien Educa tenemos todos los cursos que hemos creado el año pasado y que seguimos creando este año, y bueno, y los que estaban de antes también, sobre temas diversos que tienen que ver con el desarrollo personal, así que los invitamos a pasar por ahí. Tengo unas últimas preguntitas, Mauri. Siguen llegando los comentarios positivos y los agradecimientos.
Y dice Débora, me gustaría saber qué libros recomendarías para un novato en el coaching. Pues sí, a ver, lo que pasa es que con el tema de los libros para coaching, hay que entender que el arte de hacer coaching no es algo que uno pueda aprender en un libro, ni mucho menos en un video, ¿no? Se trata de la experiencia que uno pueda desarrollar. Por ende, es muy difícil, ¿no? Recomendar ahí un libro, pero si forzosamente tuviera que recomendar un libro, no sería de coaching per se, pero de filosofía que puede ayudar a entender cómo funciona el coaching. Y recomendaría El octavo hábito de Stephen Covey. Muchas gracias, Mauri. Sí, el octavo hábito viene después de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y alerta de spoiler, es un libro que habla sobre la importancia de conectar con el propósito para después hacer los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es correcto, y de hecho es muy interesante la historia del octavo hábito, porque Stephen Covey escribió los 7 hábitos, ¿no? De las personas altamente efectivas, listo, y después se dio cuenta que cualquiera podría ser súper efectivo, pero que para que pueda realmente mantener, sostenerse en el objetivo y hacer las cosas bien, porque tú puedes tomar los 7 hábitos, no sé, para construir una bomba, me dejo entender, ¿ya? Entonces dijo, no, le falta un componente, que en realidad es el componente esencial. Y ahí escribió el octavo hábito, lo cual me parece fantástico. Así es. Bueno, Mauri, con esto vamos terminando la maratón de hoy, que es la tercera maratón del año. Hemos pasado por Ion Marketing, Ion Agile. Y la próxima, mañana te escribo para que la podamos definir, porque ya tengo el tema de la próxima maratón. Pero bueno, lo charlamos en la reunión, chicos, y después nosotros se los compartimos. Quiero agradecerte, Mauri, por haberte sumado, por estar acá y por compartir con nosotros tan generosamente todo lo que tenés para aportarnos. Siempre es un gusto escucharte y te comprometemos a todas las maratones próximas que hagamos. Encantado, mi querida Andrea, y me da mucho gusto que estés liderando justamente todas estas maratones, porque al verte crecer es, digamos, también el sentirme parte, ¿no? de este camino y este recorrido en el cual me siento muy complacido de ver y observar, como todos lo estamos haciendo, tu camino de liderazgo. Así que felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y claramente sos parte de todo esto y todos los que me acompañan también, porque sin ellos tampoco sería posible, así que gracias, gracias, gracias por la oportunidad, por el espacio, por dejar la puerta abierta y bueno, y yo de intrépida me metí, así que ahí vamos. Les mandamos un beso enorme a todos ustedes, les deseamos que tengan una feliz tarde-noche de domingo o el resto del día cuando nos estén escuchando y viendo. Compartan esto. Recuerden, el futuro empieza hoy, no mañana, y los que tomamos acción somos parte del cambio. Un beso grande y muchísimas gracias. Igual, chao.